Hace unas semanas fueron las elecciones locales y autonómicas, dentro de unas semanas son las elecciones generales, y viendo cómo pintan las encuestas y cómo fueron los resultados de las otras elecciones, todo apunta a que Vox se enfrenta a una difícil situación. Y ojo, no es el primer partido al que le pasa, ya le pasó a Podemos hace años, y ya os adelanto que haga lo que haga, es muy probable que salga perdiendo. Así que en este vídeo vamos a hablar del gran dilema de Vox. Si la mayoría de encuestas se cumplen, lo más normal es que el PP gane las próximas elecciones, pero que no tenga la mayoría para gobernar, por lo que tendrá que llegar a acuerdos. Es aquí donde Vox será muy importante porque estará compitiendo con Sumar por ser la tercera fuerza, ¿no? Rondando un poco los 35-40 escaños. Si no hay un acuerdo entre el PSOE y el PP para que gobierne el PSOE en solitario, que a ver, no es tan remoto, puede pasar, tenéis este vídeo en el que hablamos de ello, lo normal sería que el acuerdo a la coalición se diera entre PP y Vox, la suma de los escaños de esos partidos. Y he aquí donde tenemos el dilema, donde tenemos el problema. El PP va a necesitar obligatoriamente los escaños de Vox para llegar al gobierno. Como es lógico, el PP se los va a pedir a Vox. Ahora bien, no es tan fácil. Vox tiene dos opciones. Aceptas y das tus votos a favor a cambio de entrar en el gobierno, o aceptas y das tus votos a favor sin entrar en el gobierno, permitiendo un gobierno en minoría del PP. Claro, tú dirás, a ver, la segunda opción es un disparate. Quiero decir, la primera opción sería la lógica, ¿no? Ya que te voy a dar los votos a favor, y ya que te voy a dar los escaños, y te voy a permitir ser presidente, ¿qué menos que entrar yo también en el gobierno, ¿no? Eso sería un poco lo lógico si eres Vox. O sea, yo te apoyo, pero dame mi mínima representación que me corresponde por escaño. Quiero decir, tú puedes estar de acuerdo o no con el partido, pero si un partido consigue 3 millones de votos, 2 millones, sus 40 escaños y es decisivo, lo lógico sería que entrara en el gobierno. No, o sea, que menos. Y he aquí uno de los principales problemas que desarrolla y que causa este dilema. Y es, aunque ya hayan llegado a acuerdos, aunque ideológicamente no están tan lejanos, es muy probable que el PP no quiera aceptar a Vox dentro del gobierno. El PP va a intentar gobernar en solitario. Quiere los votos de Vox, pero no quiere a Vox. Y ojo, esto no es una cuestión de ideologías, ¿eh? Esto no es una cuestión de líneas rojas. Ya han pactado con Vox en muchos casos, ya han incluido a Vox en gobiernos. De ideología, ni de diferencias y de programáticas. Es una cuestión de poder. Es una cuestión de escaños. Es una cuestión de que compiten. Y sí, aunque los dos pertenezcan a la derecha y puedan tener cosas en común, al final son dos partidos que compiten por un mismo electorado. O sea, tengamos esto en cuenta. Y claro, tú dirás, joder, pues esto es bastante injusto. ¿Qué sentido tiene que te ofrezcan, que te pidan los votos y que luego no te dejen entrar? Lo lógico es que Vox rechace esa oferta, ¿no? O sea, ¿en qué cabeza cabe dar el apoyo a cambio de nada? Pues es que aquí está el dilema. El PP tiene todas las de ganar. Y haga lo que haga Vox, es muy probable que acabe perdiendo. Vale, vamos a ponernos en el escenario 1. Imaginad que efectivamente Vox dice, no, yo voto a favor y yo apoyo tu gobierno si forma parte de él. Esto sería completamente lógico, lícito, y nos guste o no, tienen derecho a hacerlo. Como el PP no le deja entrar, Vox dice, lo siento, no te voy a votar a favor. ¿Qué pasaría? Pues que seguramente llegaría la amenaza de unas posibles nuevas elecciones. Seguramente las encuestas penalizarían esta incapacidad de la derecha de llegar a cabo un gobierno. Y esas encuestas dirían, uy, subida del PSOE, subida de Pedro Sánchez. ¿Cuál sería el relato o el mensaje imperante en el momento? Vox, ante su negativa de apoyar al PP, va a permitir que Pedro Sánchez y que el PSOE puedan volver a gobernar. Además, el relato sería, van a permitir a Pedro Sánchez volver a gobernar si se repiten elecciones, porque han querido los carguitos. El relato sería, por culpa de la avaricia, el egoísmo y los sillones que quiere Vox, se van a repetir elecciones y es posible que el PSOE gobierne y Pedro Sánchez. Y es que aquí lo importante es el relato. Lo importante es lo que cale en la gente. Y lo normal sería que un partido que necesita el apoyo de otro le incluya en el gobierno. Pero al final lo que va a calar en la gente es el discurso de querían sillones, querían representación y van a permitir que gobierne Pedro Sánchez porque son egoístas. Ese es el relato, eso es lo que va a ganar y eso es con lo que el PP juega. Y además el PP se aprovecha porque si hay un partido que ha basado su campaña y ha basado toda su actividad en echar a Pedro Sánchez, es Vox. Entonces, ¿cómo va Vox a permitir que se repitan unas elecciones y que vuelva a gobernar Sánchez cuando ha sido el partido que ha basado toda su actividad y campaña en echar a Pedro Sánchez? Es que es una situación muy complicada. Si se llegan a repetir elecciones por este suceso, porque Vox se niega a dar sus votos en blanco, esas elecciones penalizarían muchísimo a Vox. Ese votante de Vox diría, vamos a ver, que yo he votado a este partido
y puede gobernar Pedro Sánchez y se han repetido elecciones porque no han sido capaces de apoyar al PP, yo me vuelvo al PP, me voy al partido grande. Entonces, esta situación está claro que Vox pierde. Es muy difícil sobrevivir al relato después de no apoyar con tus votos en blanco un gobierno en minoría del PP, ¿vale? Pongámonos en el caso opuesto, en otro supuesto. Vox decide votar a favor del PP, pero con la condición de quedarse fuera del gobierno. Ellos mismos dicen, vale, queremos entrar, no nos vais a dejar, pero peor sería repetir unas elecciones, ¿vale? Tenemos un gobierno en minoría del PP. ¿Qué pasa con el votante de Vox? Pues que dice, joder, ¿yo para qué he votado a Vox? Si he votado a Vox y resulta que se quedan fuera del gobierno, me da la sensación de que mi voto es inútil. Y no hay cosa peor para un votante que sentir que su voto es inútil. Porque las siguientes elecciones votará el PP, que es el partido que ha gobernado en minoría. Si consigues 40 escaños, 2 millones y pico de votos o 3, y luego no gobiernas y tus ideas no llegan al gobierno, ¿de qué te sirve votar a Vox? Entonces, en este caso, aunque efectivamente has cumplido uno de tus objetivos, que era echar a Pedro Sánchez, estás perdiendo por otro lado. Y es muy difícil que en las siguientes elecciones no pierdas más peso aún. Entonces, visto esto, tanto en un escenario como en otro, Vox pierde. Si no le da los votos al PP, como si se los da y se queda fuera del gobierno. Haga lo que haga, pierde. Y a lo mejor me dices, hombre, pero yo no creo que el PP prefiera irse a otras elecciones a introducir a Vox en el gobierno. No tendría sentido, ¿no? Acordaos lo que os decía al principio del vídeo, que esto ha pasado más veces y con otros partidos. Y es muy interesante el caso de 2015. Si bien en 2015 fue el PP el partido con más escaños, la suba entre el PSOE y Podemos les dejaba muy cerca de la mayoría, y con el apoyo de varios partidos regionalistas podían haber formado gobierno. ¿Os acordáis que primero llegó un acuerdo el PSOE con Ciudadanos, no llegó a nada, y después el PSOE prefirió repetir unas elecciones antes que meter a Pablo Iglesias en el gobierno? El PSOE se negó a pactar y a introducir a Podemos en el gobierno. El PSOE lo que hacía era pedirle el voto en blanco a Podemos. Y como Podemos no se lo dio, que era el primer escenario que estábamos contemplando con el caso de Vox, ¿os acordáis de cuál fue el relato? Pues que Pablo Iglesias y Podemos, los que habían venido a cambiar la política, habían provocado una repetición electoral porque quería ser vicepresidente y querían los carguitos y querían los sillones. Obviamente, Podemos en ese momento reclamaba una representación como mínimo proporcional a los resultados. Tenían 70 escaños, o sea, era lógico que pidieran esto. Sin embargo, el relato que caló y que se extendió es que gracias a su egoísmo y a su incapacidad para echar a Rajoy, se había repetido elecciones. Y ahí se ve muy claro cuál es la estrategia del PSOE. El PSOE no quiere gobernar a cualquier precio. El PSOE quiere existir, ahora y en 10 años. Y en ese momento Podemos estaba peligrosamente cerca al PSOE. Y si había que repetir unas elecciones en beneficio propio y personal del PSOE, se repetían. Y efectivamente, a lo largo del tiempo, se les dio la razón. Y el PSOE ahora es la fuerza hegemónica en la izquierda y Podemos está medio disuelto, medio integrado en Sumar. Y, ojo, a la vista de los hechos y de cómo evolucionó las últimas semanas, me he visto en la obligación de volver a grabar y de añadir un escenario que si antes seguía siendo posible, pero yo en el vídeo lo consideraba menos, en la actualidad es muy probable. Y es que si, como bien he comentado en el vídeo, el PP va a intentar y va a hacer todo lo posible por gobernar en solitario, se puede dar el caso en el que tenga que aceptar e incluir a Vox en el gobierno, quiera o no. Entonces, vamos a considerar también ese tercer escenario, ¿no? Ese escenario donde Vox entra en el gobierno, vota a favor del PP, el PP lo acepta y lo incluye en el gobierno. Tiene sus ministerios y su representación de acorde a los votos. Claro, podríamos pensar, bien, ¿no? Han conseguido lo que querían, han entrado en el gobierno, transmiten la imagen al electorado de que su voto sirve para algo, tienen poder, tienen capacidad para actuar y para llevar a cabo políticas. Aquí en este caso, en esta situación, en este tercer escenario, Vox sí que gana, ¿no? Y es que el problema es que es un dilema precisamente por eso, porque en cualquiera de los tres escenarios, Vox sale perdiendo muy fácilmente. Y tú dirás, joder, pero ¿cómo vas a perder si has entrado en el gobierno? Bueno, mire el caso de Podemos. Podemos también entró en el gobierno. Podemos lo consiguió después de muchos años. ¿Pero qué le ha pasado a Podemos? Pues que desde que entró en el gobierno, las encuestas le dan a la baja. Ahora no, porque se ha integrado en Sumar y le da más escaños y se juntan varios partidos. Pero Podemos no ha podido resistir ni ha podido sacar beneficio de estar y de ser un partido miembro del gobierno. Y eso que ha tenido ministerios muy potentes como puede ser Trabajo o Igualdad, aun con toda la polémica. Pero aun teniendo esa cuota de poder, no ha conseguido sacar beneficio. Y es lo que se comenta muchas veces.
al partido pequeño le van a llover todos los palos y todos los errores se le van a adjudicar al partido nuevo y al partido pequeño, pues por su incapacidad de gestión, por lo que sea. Y todos los beneficios y todos los logros, da igual de quién haya sido, se los va a llevar el partido grande. Entonces, aunque Vox consiga entrar en el gobierno con el PP, es muy difícil que en las siguientes elecciones mejore su resultado. Y seguramente hay una tendencia a la baja de Vox. Entonces, es complicado, porque si votas en blanco, mal. Si votas pero no entras, mal también. Si entras en el gobierno, mal. Entonces, ¿qué haces? Pues ese es el dilema, que tienes muchos escenarios y es difícil mejorar y progresar en todos ellos. Entonces nada, luego esto obviamente no se puede saber, esto, el futuro es incierto, ya veremos qué pasa. Pero yo os adelanto que no se le espera y no le auguro un futuro fácil a Vox. Entonces nada, dime qué te ha parecido, dime qué te parecen estos tres escenarios. Ya os digo, he tenido que incluir este último escenario porque precisamente el PP estaba reconociendo públicamente que no iba a tener problema en pactar con Vox en incluirlo en el gobierno. Entonces, bueno, pues era preciso y era interesante incluirlo. Y ya os digo que este, aún así, no es un escenario favorable precisamente a Vox. Así que nada, déjame en los comentarios qué te ha parecido, qué dudas te planteas, si crees que es justo, ¿no? Precisamente que estos partidos hagan uso de este tipo de estrategias, de chantajes y de electoralismo. Y dime cómo crees que se saldrá al final. ¿Crees que habrá acuerdo de gobierno y que entrará al gobierno Vox? Nada, déjamelo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.